palabra, que es la que nos hace ser lo que somos en Cristo. Rogamos por este día, Señor, que tú lo bendigas de principio a fin, en especial este tiempo en que estamos juntos como iglesia, esperando de ti en tu palabra. Ayúdanos en nuestros corazones a alabarte fielmente y con gozo. Ayúdanos a experimentar como cada día tu amor para poder brindarnos unos a otros ese mismo amor. Úsanos, Señor, háblanos, obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden pasar a sus clases, los jóvenes también, o los que tengan clases, pasen a sus clases, eso, para hacer más. Y los jóvenes más maduros nos quedamos acá. Sí, estamos estudiando el libro de... Bien, esa participación me dejó. ¿De qué? Hechos, ok. Probablemente en su Biblia, porque las Biblias son editadas por imprentas. Mire que soy brujo yo para terminar las cosas, ¿sí o no? Y cada editorial que manda la Biblia a la imprenta pone algo suyo y a veces ponen nombres extras a lo que realmente está escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el título del libro, y en el libro de Hechos le aparece un título que dice... Hechos, bien. ¿Y qué tipo de hechos? Hechos de los apóstoles, ¿sí? ¿Qué apóstoles? No todos, ¿sí? ¿Qué hizo Matías ahí en el libro de Hechos? Aparte de salir electo... No, Matías no. Matías fue el del primero, no el que sirvió los meses. Esos son servidores de mesa donde en el capítulo 6 tenemos el principio de la elección del diaconado, ¿sí? Eso se muestra ahí en el capítulo 6. Pero a lo largo del libro de los Hechos, ¿de quién son los hechos? Uno dice, ¿serán de los apóstoles? Porque vemos, por ejemplo, cuando Pedro y Juan van y se encuentran con el cojo, le dicen, ¿en el nombre de quién? De Jesús. ¿Quién lo sanó? Jesús. Y ahí tengo un hecho. Estamos ahora estudiando la conversión de Saulo. ¿Quién lo salvó? Jesús. Entonces los hechos, en rigor, vemos que los hechos son de Jesucristo que está edificando su iglesia. Esa es la idea del libro de Hechos. Entonces, la historia práctica de lo que Jesús prometió y hasta el día de hoy sigue haciendo. ¿Estamos, no? Por eso que vienen los evangelios, donde se narra la historia de Jesús, donde Él promete la iglesia. Viene este libro de Hechos, donde Jesús comienza a edificar su iglesia, los hechos de Jesús en su iglesia. Luego las cartas que nos hablan hoy a nosotros que seguimos siendo edificados como iglesia de Jesucristo. ¿Hasta qué día? Hasta el día del arrebatamiento, hasta que Él venga en las nubes y nos llame a la gloria, ¿ok? Entonces, en ese contexto estamos en el libro de Hechos, y hoy día vamos a ver el capítulo, otra vez esa participación tremenda, 9, bien, qué memoria. Y no recuerdo bien en qué versículo quedamos la vez pasada, pero hoy día vamos a ver del 20 al 25. Creo que quedamos hasta ahí, hasta el 20. ¿Ok? Y leemos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Quién? Saulo, ¿ya? Diciendo que este era el Hijo de Dios. Hablando de Jesús. Bien. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y esa respuesta la sabemos por el contexto de lo que se enseñó en la escuela pasada, ¿cierto? Que había pedido cartas a los sacerdotes para tomar presos y asolar a la iglesia en Damasco. 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esa es la clave de toda la Biblia, ¿no? Pasados muchos días, y vamos a ver que Lucas, que es el que está escribiendo esto, va a usar estas expresiones como hubo no mucho de esto, pero como tratando de hacer, esto fue realmente grande.
Entonces cuando dice pasado muchos días, no fueron días, fueron años. Y eso lo vamos a ver. Los judíos resolvieron en consejo matarle. Nada raro, ¿cierto? Lo vimos que fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Acá, o antes, vimos que lo hicieron con Esteban. Entre ellos, Saulo. Y ahora, contra Saulo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. ¿Cómo se imaginan que era ese muro? ¿Qué tan alto? Tiene una cantidad de metros así aproximada. ¿4 metros? 20 metros. Y quizás por ahí. Era una altura muy grande. Esos muros eran los muros que fortificaban la ciudad para que nadie entrara. Entonces no era cualquier muro. Y el grueso era tan grueso que en general en los muros en las ciudades había en el medio del muro oficinas donde se hacían los negocios y todo eso. Entonces no era un muro menor. Y pensamos, por ejemplo, en los muros de Jericó. Y cuando vemos que Dios botó esos muros, era porque el pueblo no podía. Para tener un poco la idea, entonces se supone o se entiende que alguno de los hermanos de la iglesia tenía una casa pegada al muro por cuya ventana lo descolgaron a Saulo. De repente voy a decir Pablo, pero todavía es Saulo, ¿ok? ¿Qué sabemos de Saulo? Cuéntenme. Que perseguía a los cristianos, a la iglesia, ¿ya? ¿Qué más sabemos de él? Era malo. O sea, y podemos traducir el era malo como tenía pecado en su corazón, para ser más, ¿sí? Más espiritual. No, y estamos viendo que, espérame un segundo, estamos viendo entonces que Saulo estaba en contra del Señor. Y él decía que hacía eso por causa de ¿quién? Del Señor. ¿Cómo juntamos eso? No es lo mismo que pasa hoy día en el mundo, que dicen que creen en Dios, pero es un Dios absolutamente distinto al de la Biblia, o a su manera, como dicen, ¿sí? Un Dios a su manera que no es el mismo de la Biblia, no es el que realmente está diciendo, este soy yo y envié a mi Hijo, que soy Dios en la persona del Hijo, para darle salvación a ustedes. Entonces todos dicen, no, sí, yo creo en Jesús, pero no tienen idea quién es. Al punto que cuando uno los confronta con el verdadero Cristo, lo rechazan. Esa es la obra que Satanás ha hecho en el mundo. Y acá está pasando exactamente lo mismo en una sola persona. Al principio en contra, hasta que tiene un encuentro con el Salvador. Aleluya por eso. Y ahora vamos a ver lo que está haciendo. Se me olvidó darle el título del mensaje de hoy, que se llama El amor en acción en la iglesia. Entonces ahora Saulo, que actuaba por odio, ¿se acuerda cómo partía el capítulo 9, ¿no? Respirando aún amenazas y muerte. Ahora actúa por amor, todo lo contrario, porque ese es el verdadero Dios. ¿Y qué más sabemos de Saulo? Era judío y ciudadano romano, ¿ok? Que sabía mucho de las escrituras. ¿Qué escrituras? El Antiguo Testamento, ¿sí? Porque todavía no había nada escrito del Nuevo. Perfecto. ¿Y con quién se encontró en el capítulo 9? O en rigor, ¿quién salió al encuentro de él? Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué sabemos de Cristo? En el contexto, ¿ya? En el contexto de lo que está pasando aquí. Que ya había ascendido al cielo. ¿Ya qué más sabemos de él? Algo le dije al principio. Que va a volver, ya. Otras cosas más le dije al principio. Es práctico, así es la historia. Seguía haciendo milagros, ¿recuerda? Pedro y Juan dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda.
¿Qué más? Le predicaron de Jesús a Saulo, ¿no? Sí, Esteban, ¿recuerdan cuando estaba con Esteban? ¿Y qué hizo Esteban? Predicó todo el Antiguo Testamento acerca de Él es el Mesías, es Jesús. O sea, la palabra llegó a oídos de Saulo. ¿Qué le faltaba? Que bajara de él los oídos al corazón. Y eso fue la obra que hizo Jesucristo por medio del Espíritu Santo en este encuentro. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que estamos pensando en qué sabemos de Cristo en este contexto? Y si Jesucristo hizo eso con Saulo, vemos que también lo sigue haciendo hoy, ¿o no? ¿No lo ha hecho eso mismo con cada uno de nosotros? Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Gracias al Señor por eso. Y como les dije, y como el título que lleva esta serie de hechos, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y es lo que está haciendo. Y está llamando a algunos a su iglesia, porque los va a usar en su obra. Porque nosotros estamos llamados por amor del Señor a nosotros, a amar al Señor. ¿Sí? ¿Cómo? Mostrando a Cristo en nuestras vidas, sirviendo. ¿Sí o no? Y hay algunos textos que muestran muy claramente eso, por ejemplo en Juan 13, en la cena que tiene con los discípulos. Y Él les va a decir, yo ahora voy al Padre y les voy a dejar un encargo. En esto conocerán todos, que sois mis discípulos. ¿Cómo? Que os améis los unos a los otros. ¿Y cómo tenemos que amarnos? ¿Qué dice el Señor? Como yo os he amado. Y ese capítulo parte diciendo que Él los amó hasta el fin, sin límite. Y vamos entendiendo entonces cómo funciona el tema del amor, por lo menos según lo que dice la Biblia. Vamos a ver cómo está en nuestro corazón y ver ahora cómo está en el corazón de Saulo. Y Jesús, volviendo al capítulo 13 de Juan, yo que soy el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. ¿Recuerdan, no? El amor se traduce en servir, un amor práctico. Sabemos entonces todas esas cosas de Cristo. Versículo 17, Juan 9, vamos a tomar un poco el contexto de la clase anterior. Estamos hablando de Ananías. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Ananías, ve donde Saulo? Porque instrumento escogido me es este, para llevar la palabra. Entonces, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, lindo, ¿no? Hermano Saulo. Y un ratito antes, ¿qué es lo que era Saulo para Ananías? El enemigo Saulo. ¿Y por qué ese cambio? Ponte tú en el lugar de Ananías y estás peleado con alguien. ¿Sí? Porque la situación aquí era como de guerra, ¿no? Te estaban persiguiendo para o matarte o meterte en la cárcel. No era, oye, tú me caes mal, no era eso, ¿no? Pero a veces con el, oye, tú me caes mal, nosotros ya estamos peleados a muerte. ¿Y cómo cambiamos eso con algún hermano? ¿Cómo hacemos para cambiar esa actitud con un hermano? Y acá la palabra nos muestra que Dios tiene el poder de cambiar el corazón por medio del Espíritu Santo a todo aquel que es salvo, ¿sí o no? Ananías, ¿qué hizo? No dice el texto, pero yo me imagino, por todo el amor que tú has mostrado a mi vida, por todo lo que yo te amo a ti, voy a amarlo a él. Y el amor no es un sentimiento, es una acción. Lo vimos ayer en la reunión de matrimonio, ¿se acuerda? Es tomar una decisión de amar a alguien. ¿Cómo era ese alguien? Ananías, o sea, Saulo respecto a Ananías. Difícil, ¿no? Sin embargo, lo hace de todo corazón. Y tenemos una lección ahí de el amor en acción en la iglesia, que tenemos que aprender. Solamente en ese breve
Y versículo. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, tú eres uno conmigo, somos uno con Cristo. Él pagó el mismo precio por ti que por mí. Bonito, ¿no? Pero tarea para nosotros. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, Ananías conocía la historia porque el Señor, por medio del Espíritu Santo, se la dijo. Ahora, estamos en un tiempo, aquí histórico, en que todavía, como no estaba escrito a toda la Biblia, los siervos del Señor recibían los mensajes directamente del Señor, por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay un pasaje que muestra muy bien esto, justamente cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan que preguntan, quién dicen ustedes que soy yo? Le dice a los discípulos, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne, ni un humano, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está el Padre? En los cielos. ¿Y cómo se lo reveló? Porque Jesús no se lo dijo, el Padre se lo dijo, pero está en el cielo por medio del Espíritu Santo. Y ahí tenemos el tema. Ahora, nosotros cuando vamos a la palabra, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y en nuestras mentes para que de la palabra que es de Dios, del Padre que está en los cielos, también nos hable, pero ahora por la palabra. ¿Ok? Entonces, me ha enviado para que recibas la vista, recordamos que él no podía ver, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, vamos a ver algún contexto de este versículo, lo que estábamos conversando. ¿Quién lo envió? Jesús. ¿Quién es Jesús? El que dijo que iba a edificar la iglesia. ¿Qué está haciendo con Ananías y Saulo? Iglesia. Una iglesia en Damasco. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahora? ¿No es lo mismo? Entonces vemos cómo se edifica la iglesia. El Señor trae a los que han de ser salvos para que nosotros vivamos como hermanos y compartamos lo que el Señor nos ha dado. Básicamente, su palabra. ¿Sí? Vine porque el Señor me dijo que. Eso está diciendo Ananías, la palabra del Señor. Y tenemos todavía aún la idea. Vayan a Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Esto es después de, el capítulo 16 está después del capítulo 13, que yo les, Juan 16, ¿sí? Que en el capítulo 13, ¿se acuerdan que le dije que el Señor tuvo la cena con los discípulos y pasó todo lo que allí pasó? Esto está después, cuando va camino hacia el monte de los olivos. Y le dice en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Si aún no habían visto la cruz, ¿cómo iban a entender lo que viene después de la cruz? Imposible, ¿no? Entonces el Señor, como es sabio, sabe qué información entregarnos a medida que nosotros vamos creciendo y entendiendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que Él había prometido, ¿sí? Que va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo cuando yo me vaya, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, todo lo que oyere del Padre. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. ¿Qué tienes en tus manos? Y tú me vas a decir la Biblia. Y yo te defíneme la Biblia, y aquí está definida. ¿Qué es la Biblia? Es todo lo que el Señor Jesús quiere que sepamos, que nos hace saber Dios, el Padre, por medio del Espíritu Santo, para nuestra vida. Es un poco más largo, pero suena
mucho más potente que decir la Biblia, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que tú tienes en tu mano, eso es lo que debes buscar cada día. No es la Biblia, es la voz de Dios, que nos va a hacer saber qué cosa, todas las cosas. Wow. Y vemos entonces cómo obra el amor del Señor en su iglesia. Y cuando compartimos la palabra del Señor en alguna reunión, o a veces juntándonos como hermanos, compartiendo qué es lo que, por ejemplo, el jueves yo comparto el devocional, es parte de lo mismo. Es esto lo que está sucediendo, no es otra cosa. No es, mira, hay que hacerlo. Es lo que el Señor puso en mi corazón. Y vamos a ver cómo lo hace con Saulo, por amor. ¿Por qué? Porque el Señor te llamó para eso. Deuteronomio capítulo 7, y esto es un pasaje que generalmente me gusta repetir, porque nos hace entender qué es lo que el Señor está haciendo. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 10, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Ok? ¿De quién está hablando? En ese contexto de Israel. Ahora, ¿todos los de Israel fueron salvos? No. Entonces, cuando habla del pueblo santo, está hablando de aquellos de Israel que eran salvos. Pero a esos los llamó de a uno para conformar un pueblo. Así como hoy día el pueblo del Señor es la iglesia que va llamando de a uno para conformar la iglesia. Y vemos esta historia aquí en Saulo, lo llamó también a él. ¿Ok? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial. Instrumento escogido, Meset, recuerda, ¿no? Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento el llamado no ha cambiado, Dios no cambia. Y está haciendo las cosas exactamente de la misma manera con los israelitas que creyeron en el Señor, con Saulo, Ananías, que creyeron en el Señor, contigo y conmigo, que creemos en el Señor. Para hacerle, y hay un propósito, ¿no? Un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, o sea, nosotros no somos dignos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Sí? ¿Qué tan insignificantes? Dignos de condenación. Así de insignificante. Sino por cuanto Jehová os amó, y ese es el pasaje que a mí me encanta. Porque tú eres creyente. No que tú tengas algo. Es porque el Señor te amó y murió por ti y sufrió lo indecible por ti. Por eso tú eres creyente. Por eso Ananías era creyente, por eso Saulo se convirtió. ¿Por? Que Dios lo amó en Cristo. Wow. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, toda la palabra del Señor. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, y aquí va el contexto israelita saliendo de Egipto, ¿cierto? De la mano de Faraón, rey de Egipto. Pero a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado y está haciéndose paralelo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y esta debe ser una norma de nuestra forma de pensar, de nuestras actitudes. Generalmente nosotros actuamos, pensamos o hacemos según lo que yo tengo en mi corazón, que es cualquier cosa ese. Pero tiene que ser de acuerdo a lo que Dios hizo de nosotros. Dios es fiel, no cambia. Y sigue haciendo tu obra en ti. No quieras hacer lo contrario. Y era el tema que tuvo Ananías, ¿o no? Señor, pero si él estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Y qué dijo? Pero tú eres fiel. ¿Y qué terminó siendo? Hermano Saulo. ¿Se dan cuenta, no? Que toda la escritura está hablando exactamente lo mismo. Pues vamos a Hechos. En
se narra también allá en el capítulo 22, la conversión de Saulo. De hecho, ahí ahora él mismo la va a contar. Y dicen en el versículo 14, repitiendo lo de Ananías, ¿no? Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Les suena, no? Deuteronomio. Y tantos otros libros de la Biblia. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Qué le dijo ahí? Cristo vive. Tremenda declaración, ¿no? Oigas, tiempo presente, la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Volvemos al 9. El amor transforma. Vemos eso en Ananías, ¿no? Pero lo vemos quizás de una manera mucho más trascendental, no sé cómo llamarlo, en Saulo, que de asesino pasó a maestro, por amor. Y ese es el amor del Señor. Transforma tu vida y te da su amor para que tú vivas por ese amor y tú quieras de vuelta servir al Señor. Mi vida para ti, porque tu vida diste por mí. Una relación de amor. ¿Han dicho eso alguna vez, no? Señor, mi vida es para ti. Ahora, ¿han hecho eso alguna vez? Que la pregunta es distinta. ¿Qué es lo que está haciendo Saulo? ¿Qué hizo Saulo en Hechos? No en el libro de Hechos, en Hechos de su vida, respecto de yo haré todo por ti. Y vemos toda la historia de Saulo, ¿no? Murió por Cristo, con gozo. Es algo que se evidencia en 1 Corintios capítulo 4. En el primer versículo va a decir, así pues, esto va a decir ahora Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Quién es Pablo, apóstol de Jesucristo? ¿Quién es Pablo, siervo de Jesucristo? ¿Cómo se presenta Pablo al mundo? Todo lo que usted ve en mí, en Cristo. Servidor de Cristo, y acá lo dice. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, por amor. El amor en acción en la iglesia. Otra vez, y el Espíritu Santo, entonces vemos en la historia de Saulo que conforta al creyente, lo afirma en la fe y lo fortalece. Y de hecho lo vemos aquí expresado físicamente en Hechos 9. Estábamos en el 17. El 19. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y es como lógico, pero eso muestra también la obra del Espíritu Santo en la parte espiritual. Y estuvo, por eso dice lo que dice después, Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, haciendo vida de iglesia. Qué lindo. El que perseguía la iglesia ahora haciendo vida de iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo no solamente hace eso poniendo cosas en nosotros, ¿sí? De su Espíritu, confortándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos, enseñándonos, guiándonos, sino que también elimina por medio de la santificación del Espíritu Santo lo que no conviene, características que tiene uno que trae de la vida pecadora y las reemplaza por fruto del Espíritu. Esa es la vida del creyente. Y es lo que vamos a ver a lo largo de la historia de Saulo, en el libro de los Hechos y también en sus cartas. Recibe la vista, es unido a la iglesia y esa unión en la iglesia la hace abiertamente. Vemos en el versículo 18 al final que dice, y levantándose fue bautizado. ¿Sí? Él abiertamente declaró su fe, su unión a la iglesia, su unión con Cristo, que es la iglesia.
¿Por qué me persigue? ¿Recuerda? Sí. 19. Y habiendo tomado alimento, dije, recobró sus fuerzas y estuvo Saulo entonces algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En el Salmo 119 dice, versículo 63. Estoy yendo algunos textos del Antiguo Testamento que eran los que ellos conocían en este tiempo, pero también porque a nosotros nos gusta mucho el Nuevo Testamento y las cartas que hablan de nosotros como iglesia, pero se nos olvida o dejamos como en un segundo plano lo que nunca debería estar en un segundo plano, debería estar siempre vigente en nosotros, la palabra de Dios completa. Y en el Antiguo Testamento está diciendo las mismas cosas. Salmo 119 dije sí, versículo 63 dice, compañeros soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Qué nombre le puedo dar a ese versículo? Iglesia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia de Cristo. Compañeros, unos y otros, amándonos unos y otros, temiendo al Señor unos y otros. Y vemos entonces el amor en acción en la iglesia, incluso en versículos que nos hablan de esa manera en el Antiguo Testamento. Versículo 20. Enseguida, y ahí entramos recién en materia, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Estamos en el principio de la iglesia, por tanto, no habían templos eclesiásticos propiamente tal, sino que se juntaban en las sinagogas y allá iban a predicar el Evangelio para que muchos creyeran. ¿Y qué es lo que predicaba Saulo, según el versículo? Que Cristo era Hijo de Dios. ¿Qué predicamos nosotros? Sí, cuando nos juntamos con un familiar inconverso y todo eso, ¿qué predicamos nosotros? Y la Escritura nos enseña siempre qué es lo que tenemos que hablar. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. La mujer samaritana, cuando se encontró con Jesús y se dio cuenta quién era Él y se convirtió, ¿qué dijo? No dijo, salió corriendo. ¿Para dónde fue? A su pueblo a contar esto. Antes en Hechos, capítulo 4, versículo 20, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que tengo en mi corazón, ese fuego que arde en mi corazón, no puedo dejarlo guardado. Tengo que decirlo. Esa es la vida de la iglesia. Que en el tiempo, tristemente, se ha ido, o la hemos ido apagando, le hemos tirado tierra encima. Pero esa es la voz de Dios. Y eso es lo que Saulo nos va a mostrar. ¿Qué va a empezar a hacer? A predicar que Jesús es el Cristo. Es el Hijo de Dios. Ay de mí si no predicar el Evangelio. 1 Corintios, recuerda, ¿no? Y lo que va a decir en las cartas es lo mismo que está predicando acá, al Señor. ¿No te creen cuando predicas? Cuando Saulo predicaba a Cristo, ¿cómo lo hacía? Con todo su ser, con todo su conocimiento. Conocía las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento. ¿No te creen? ¿Conoces bien la Biblia? ¿Qué muestras en tu vida, en tus actos de la Biblia? Hay que hacerse esa pregunta. Y el tema es, bueno, haz lo mismo que Saulo, ama al Señor de tal manera que el Espíritu Santo haga con firmeza su obra en ti y se muestre cuando tú hablas. Y todos, 21, los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Faltó incluir ahí y que dio instrucciones para matar a Esteban, por ejemplo. Y a eso vino acá para llevarnos presos entre los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se
esforzaba. Yo cuando leí esa frase pensaba en, no mucho rato atrás, Saulo había visto a Esteban, escuchó la predicación de Esteban, con el poder del Espíritu Santo en Esteban. Quizás ya no tenía ese peso en su corazón, porque ahora él estaba como Esteban. Y tenemos un llamado ahí, ¿no? Por amor del Señor, para amar al Señor de esa misma manera. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Demostrando. Interesante. Él conocía al Mesías y creyó en el Mesías. Y ahora demostraba con su conocimiento de las Escrituras quién era el Mesías. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si yo voy a comunicar la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer primero? Saberla. Y tenemos tarea. O sea, otra tarea. Pasados muchos días, 23, y ahí tenemos entre el 22 y el 23, pasaron 3 años. ¿Cómo sé eso? Porque en Gálatas dice, lo vimos en la escuela pasada, los judíos resolvieron un consejo para matarle. ¿Se acuerda que le dije que está igual que Esteban? Aquí tiene el resultado. ¿Sí? ¿Alguien tiene miedo de morir por la causa de Cristo? Y si morimos por la causa de Cristo, ¿dónde vamos a ir? A Cristo. ¿A qué temes? Si la muerte es un pasaje para estar con el Señor. Gracias, Señor. ¿Se dan cuenta que miramos más las cosas de acá? ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo en la Escritura. Porque no sabemos amar como el Señor dice que tenemos que amar en acción, en la iglesia. 24. Pero sus acechanzas, de esto que querían matarlo, y se parece a la historia de Jesús, ¿o no? Tiene un paralelo ahí. Llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ese guardaban, se entiende que el verbo no es que agarraban las puertas y las guardaban en algún lado. No, pues las puertas además eran gigantescas. ¿Sí? Las cuidaban, velaban día y noche, hacían guardia. Guardia, guardar. ¿Ok? Ya. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Segundo a los Corintios, capítulo 11. Es interesante que la segunda carta a los Corintios que escribe Pablo, él escribe a esta iglesia cuando esta iglesia de alguna manera estaba como burlándose de Pablo, estaba aceptando la palabra de falsos maestros y negando la enseñanza de Pablo. Entonces es una carta en ese sentido muy triste, donde Pablo defiende de alguna manera su apostolado. Y les va a decir hartas cosas muy interesantes cuando uno sabe el contexto en que están escritas. Y va a contar allá en 2 Corintios 11, versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Entonces Pablo llegó hasta ahí nomás y se fue para la casa, ¿no? ¿Con cuántos azotes nos vamos nosotros para la casa? 3 veces he sido azotado con varas y una vez apedreado. ¿Recuerda eso, no? Hechos capítulo 16, lo vamos a ver más adelante, en Listra, lo apedrearon hasta que pensaron que estaba muerto. 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles,
Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, y ahí estamos en Damasco, ¿no? Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿En qué sentido pueden ser peligrosos los hermanos? Pues no creo que venga un hermano con un cuchillo así, te vaya a matar. No, ¿cierto? ¿Y la murmuración? ¿Qué es lo que es? Hablar mal de otro con un tercero. ¿No es matarlo? Y es lo que les dije que estaba pasando en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Y lo que tristemente pasa hoy día en todas las iglesias. Porque no, tenemos la excusa, que no hay que usarla como excusa. Aún estamos en este cuerpo pecador, en esta mente que tiende al pecado, y prefiero caer en el pecado que seguir la verdad de Dios. O sea, prefiero no amar al Señor que me amó así en la cruz. Es fuerte. No murmures. No mates. Y así, 32, versículo 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y narra esta misma historia entre todos esos peligros. No fue un tema menor lo que le tocó vivir entonces a Saulo. ¿Por qué nosotros podemos caer en esos pecados? Tienes una respuesta, ¿no? Tú puedes decir, porque soy pecador. Oye, todos somos pecadores, Saulo también. ¿O no? No nos diferencia de él. ¿Qué nos diferencia de él? El amor en acción en la iglesia. ¿Y cómo puedo hacer para aprender a vivir más y mejor en amor, en acción en la iglesia? Y la respuesta es la misma que da Pablo. No olvides la cruz. Piensa en la cruz, en lo que el Señor hizo por amor a ti, para que Él ahora pueda llevar su propósito a otros por medio de ti. Pero si tú vas a ser un instrumento en la mano del Señor, ¿cómo tienes que estar? ¿Cómo estaba Ananías? Hermano Saulo. Y eso lo dice todo, ¿no? ¿Cómo estaba Saulo? Viviendo solo para el Señor. ¿Qué es lo que hace Jesús de su iglesia? Lo mismo. ¿Cómo respondemos nosotros? Tarea para la semana. Oramos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos muestra tantas cosas que debemos aprender, pero también nos maravillan tantas cosas que tú has hecho por nosotros, en el amor de Cristo por su iglesia que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. No porque seamos algo, sino porque nos escogiste por amor. Ayúdanos a vivir de ese amor para ser dignos de llevar tu palabra a otros, pero primeramente en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.